Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios. Dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias más de brujas mexicanas, de personas que se encontraron con el lado más oscuro de la magia, con rituales que nunca debieron ser interrumpidos, con objetos malditos que es mejor no tocar, con amarres amorosos que destruyen vidas de formas que nadie imaginó, y con mercados donde se venden cosas que van más allá de lo permitido. La brujería mexicana tiene muchas caras, no solo las curanderas que heredan poderes o las que lanzan maldiciones por venganza. También están las que trabajan en la sombra vendiendo servicios prohibidos, las que crean objetos con propósitos específicos que nadie más puede deshacer, y las que controlan a las personas como marionetas, usando mechones de cabello y fotografías. Algunos han aprendido que hay amarres de amor tan poderosos que la persona amarrada pierde completamente su voluntad, convirtiéndose en esclavo obsesivo de quien pagó el trabajo. Que hay objetos rituales que si los encuentras no puedes simplemente tirarlos porque te perseguirán hasta que los devuelvas al lugar correcto. Que hay brujas que trabajan para carteles y criminales haciendo trabajos que la policía nunca podrá resolver. Y que hay mercados especializados donde se venden ingredientes para rituales que ninguna persona cuerda debería intentar. Muñecos enterrados bajo camas que controlan el sueño y los pensamientos. Frascos sellados con líquidos que no deben abrirse, trabajos de amarre que terminan en obsesión y violencia, y brujas que cobran precios que van más allá del dinero. Me llamo Alejandra. Tengo 31 años. Hace 3 años cometí un error que destruyó mi vida y casi destruye la vida de otra persona. Estaba obsesionada con un hombre que trabajaba conmigo, Daniel, alguien que había sido mi amigo durante años, pero que nunca me vio de forma romántica. Siempre me veía solo como amiga, como confidente, pero nunca como pareja potencial. Yo había intentado todo para que me viera diferente. Cambié mi apariencia, traté de estar siempre disponible para él, le di señales claras de mi interés, pero nada funcionaba. Él simplemente no sentía lo mismo. Pero yo no podía aceptarlo. Estaba convencida de que estábamos destinados a estar juntos, que él simplemente no se había dado cuenta todavía, que necesitaba un empujón, algo que lo hiciera ver lo que supuestamente era obvio. Una amiga, sabiendo de mi obsesión, me sugirió que fuera con una bruja que ella conocía, una mujer que hacía trabajos de amarres amorosos, que según ella eran muy efectivos, que habían funcionado para muchas personas que conocía. Al principio dudé. Yo no era alguien que creyera en esas cosas. Venía de familia educada, trabajaba en oficina corporativa, me consideraba racional, pero la desesperación te hace considerar cosas que normalmente rechazarías. Finalmente acepté. Mi amiga me dio la dirección de la bruja, una casa en Iztapalapa, en la Ciudad de México, en una colonia que me hizo sentir incómoda desde que llegué. Casas apretadas, calles estrechas, miradas de la gente que me hacían sentir que no pertenecía ahí. Encontré la casa, toqué la puerta y me abrió una mujer de como 50 años, vestida normal, nada de lo que esperarías de una bruja de películas, solo una señora común que podría ser tu tía o tu vecina. Le expliqué lo que quería, que necesitaba que Daniel se enamorara de mí, que me viera como algo más que amiga. Ella me escuchó sin expresión, y después me explicó cómo funcionaba el amarre que ella hacía. Me dijo que necesitaba traerle una foto reciente de Daniel, un objeto que él hubiera tocado recientemente, y si era posible, un mechón de su cabello, o una prenda de ropa que él hubiera usado. También necesitaba una foto mía y un mechón de mi cabello. Me dijo que el trabajo costaría una cantidad considerable de dinero, que me dio por escrito, y que tomaría 2 semanas para completarse.
después de las cuales empezaría a ver resultados. Me advirtió, y esto es importante, me advirtió específicamente que los amarres de amor eran permanentes, que una vez que se activaban no podían deshacerse fácilmente, que la persona amarrada quedaría obsesionada, dependiente, que perdería interés en cualquier otra persona que no fuera yo, y que esto duraría mientras el trabajo estuviera activo, lo cual podría ser años o incluso permanente si se hacía correctamente. Me preguntó si estaba segura de que eso era lo que quería, si entendía las consecuencias, si estaba preparada para tener a alguien completamente obsesionado conmigo. Yo, ciega por mi propio deseo, por mi propia obsesión, le dije que sí, que eso era exactamente lo que quería, que estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario. Conseguí todo lo que me pidió. La foto fue fácil. Teníamos muchas fotos juntos de eventos de trabajo. El objeto fue un bolígrafo que él había usado en una reunión y que yo tomé cuando no estaba viendo. Y el mechón de cabello lo conseguí de su escritorio, algunos pelos que habían caído en su silla. Le llevé todo a la bruja, pagué el dinero y ella me dijo que volviera en 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida, esperando, preguntándome si realmente funcionaría, si había desperdiciado mi dinero en algo sin sentido. Pero cuando volví después de 2 semanas, la bruja me dio un pequeño muñeco de tela, hecho a mano, que según ella contenía el trabajo completado, amarrando a Daniel a mí. Me dijo que tenía que mantener el muñeco en un lugar seguro en mi casa, preferiblemente escondido donde nadie más pudiera encontrarlo, y que mientras el muñeco existiera, el amarre estaría activo. También me dio un frasco pequeño con líquido rojo oscuro, y me dijo que tenía que rociar 3 gotas de ese líquido en algo que Daniel fuera a consumir, comida o bebida, sin que él lo supiera, para activar completamente el amarre. Me dijo que una vez que él consumiera el líquido, el proceso sería irreversible, que en días empezaría a sentir atracción intensa hacia mí, que se volvería obsesivo, dependiente, que no podría estar lejos de mí sin sentir ansiedad extrema. Llevé el muñeco a mi casa, lo escondí en mi closet, en una caja, y esperé la oportunidad para usar el líquido. Una semana después, en una reunión de trabajo, traje café para todos, y cuando nadie miró, puse 3 gotas de líquido en el café de Daniel. Él lo bebió sin notar nada extraño, y yo esperé, con el corazón acelerado, preguntándome si realmente algo pasaría. Los primeros días no hubo cambios notables. Daniel actuaba normal, amigable, como siempre, pero sin señales de interés romántico. Pero como a la semana empecé a notar diferencias. Él empezó a buscarme más, a mandarme mensajes preguntando cómo estaba, a invitarme a almorzar, a encontrar excusas para pasar tiempo conmigo. Al principio pensé que era coincidencia, que tal vez él finalmente se estaba dando cuenta de sus sentimientos por su cuenta, pero la intensidad aumentó rápidamente. A las 2 semanas, Daniel estaba completamente diferente. Me buscaba constantemente, me mandaba mensajes cada hora, se ponía ansioso si no respondía rápido. Empezó a declararme su amor de formas intensas que me tomaron por sorpresa. Yo estaba feliz al principio, pensando que finalmente había conseguido lo que quería, que Daniel me amaba, pero rápidamente me di cuenta de que algo estaba mal. No era amor normal, era obsesión, dependencia enfermiza. Daniel empezó a esperarme fuera de mi casa, a seguirme a lugares sin que yo lo invitara, a ponerse celoso de cualquier hombre con el que yo hablara, incluso compañeros de trabajo o meseros en restaurantes. Empezó a descuidar su propio trabajo, sus propias responsabilidades, solo enfocándose en mí, en estar cerca de mí, en asegurarse de que yo no estuviera con nadie más. Intenté poner límites, decirle que necesitaba espacio, que su comportamiento me estaba asustando, pero él no podía escuchar. Era como si mis palabras no tuvieran significado. Solo importaba estar cerca de mí, solo importaba que yo le correspondiera.
Cuando intenté distanciarme, él empezó a tener ataques de pánico, llorando, suplicando que no lo dejara, diciendo que no podía vivir sin mí, que moriría si yo lo abandonaba. Me aterré, me di cuenta de que había creado un monstruo, que esto no era lo que yo quería, que destruía a Daniel convirtiéndolo en algo que no era, robándole su voluntad, su personalidad, dejando solo obsesión vacía. Volví con la bruja, desesperada, pidiéndole que deshiciera el amarre, que rompiera el amarre, que devolviera a Daniel a la normalidad. Y ella me miró con algo parecido a lástima y enojo, y me dijo lo que ya me había advertido desde el principio, que el amarre no podía deshacerse fácilmente, que la única forma de romperlo completamente sería destruir el muñeco, pero que hacerlo tendría consecuencias para Daniel, que el shock de perder el objeto de su obsesión tan abruptamente podría causarle daño psicológico severo, posiblemente permanente. Me dijo que había otra opción, que ella podría hacer un trabajo para suavizar el amarre, hacerlo menos intenso, pero que nunca podría eliminarlo completamente, que Daniel siempre tendría algún nivel de dependencia hacia mí, que yo había creado un vínculo que existiría de alguna forma por el resto de su vida, o al menos hasta que él muriera. Le supliqué que hiciera lo que pudiera. Pagué más dinero, el triple de lo que había pagado originalmente, y ella aceptó hacer el trabajo de suavización. Me dijo que tomaría tiempo, que los efectos no serían inmediatos, que Daniel gradualmente recuperaría algo de su voluntad, pero nunca sería completamente libre. Durante los siguientes meses, Daniel lentamente mejoró. Su obsesión disminuyó de niveles peligrosos a solo dependencia emocional fuerte. Pudo volver a su trabajo, pudo funcionar en sociedad, pero nunca volvió a ser quien era antes. Perdió interés en todo lo que solía disfrutar, en sus hobbies, en sus amigos, en sus planes de futuro. Todo se volvió secundario a su conexión conmigo. Y yo vivo con la culpa, sabiendo que destruí a una persona que decía amar, que por mi egoísmo, por mi obsesión, convertí a alguien en sombra de lo que era. Daniel y yo nunca tuvimos una relación romántica real, porque ¿cómo podrías tener algo real con alguien cuyo amor no es genuino sino impuesto por magia, por manipulación, por violación de su libre albedrío? Eventualmente tuve que alejarme completamente de Daniel, mudarme de ciudad, cambiar de trabajo, cortar todo contacto, porque mientras estuviera cerca de él, el amarre seguiría activo a algún nivel, seguiría causándole dolor. Me llamo Roberto. Tengo 38 años. Hace año y medio me mudé a un departamento nuevo en Guadalajara, un lugar que había conseguido a buen precio, demasiado buen precio según me dijeron después, en un edificio viejo pero bien ubicado. El departamento había estado vacío durante meses. El dueño estaba ansioso por rentarlo. Me dio un mes de descuento si firmaba el contrato inmediatamente, lo cual debería haber sido señal de advertencia, pero yo estaba desesperado por encontrar lugar. Había perdido mi apartamento anterior y necesitaba algo rápido. Me mudé con mis pocas pertenencias. Empecé a limpiar y organizar, y en el proceso de limpieza encontré algo que el inquilino anterior había dejado, escondido en el fondo del closet del cuarto principal. Era una caja de madera, como del tamaño de una caja de zapatos, sellada con cera roja y con símbolos tallados en la tapa que no reconocí, símbolos que parecían mezcla de letras españolas y dibujos que podrían ser religiosos o podrían ser otra cosa. La caja estaba pesada para su tamaño, y cuando la sacudí, sentí algo sólido moviéndose dentro, como múltiples objetos pequeños. Mi curiosidad ganó, intenté abrirla, pero la cera estaba tan dura y bien sellada que no pude romperla con las manos. Necesité usar un cuchillo para raspar el sello. Cuando finalmente logré abrirla, encontré algo que me perturbó. Dentro había un muñeco de trapo pequeño, como de 15 centímetros, hecho a mano con tela oscura, con rasgos faciales cosidos toscamente, con alfileres clavados en todo su cuerpo, especialmente en la cabeza y el pecho. Junto al muñeco había una fotografía vieja de un hombre que no reconocí,
como de 40 años, con expresión seria, y la foto tenía nombres escritos en la parte de atrás con marcador rojo, nombres que no significaban nada para mí. También había mechones de cabello humano, atados con hilo rojo, y pequeños frascos con líquidos de diferentes colores, algunos transparentes, otros oscuros como sangre. Y en el fondo de la caja había un papel doblado con instrucciones escritas a mano, en español, explicando que la caja contenía un trabajo activo de daño contra la persona en la fotografía, que el trabajo había sido pagado y ejecutado por una bruja, y que la caja debía mantenerse sellada y en lugar oscuro para que el trabajo continuara su efecto. Las instrucciones advertían específicamente que nunca se debía abrir la caja, que nunca se debían tocar los objetos dentro, y que si por alguna razón la caja necesitaba ser movida, debía ser movida completa, sellada, sin perturbación. Y lo más perturbador, las instrucciones decían que si alguien ajeno al trabajo abría la caja y tocaba los objetos, ese alguien quedaría marcado, conectado al trabajo, y empezaría a sufrir las consecuencias que estaban destinadas para la persona en la fotografía. Yo no creía en esas cosas, pensé que era basura dejada por el inquilino anterior, tal vez alguien con problemas mentales o con creencias extrañas, así que decidí simplemente tirar todo. Metí la caja con todo su contenido en una bolsa de basura, la bajé al contenedor del edificio y me olvidé del asunto, pensando que eso era el final. Pero esa noche empecé a tener pesadillas terribles, sueños donde veía al hombre de la fotografía parado al pie de mi cama, mirándome con furia, diciendo que yo había roto el sello, que ahora yo era parte del trabajo, que yo iba a pagar. Desperté sudando, con dolor de cabeza intenso, sintiéndome como si no hubiera dormido nada. Los siguientes días fueron peores. Empecé a tener accidentes pequeños pero frecuentes. Me cortaba sin querer, me tropezaba, objetos se caían cerca de mí, como si algo invisible estuviera saboteando todo lo que hacía. Después empezaron los problemas más serios, problemas en mi trabajo, peleas con mi jefe sin razón aparente, pérdida de clientes importantes, rumores sobre mí que no eran ciertos pero que dañaban mi reputación. Mi salud también empeoró, dolores constantes que los doctores no podían explicar, pérdida de peso, insomnio que se volvía crónico. Y las pesadillas continuaban, cada noche más intensas, el hombre de la fotografía cada vez más cerca, más real. A veces podía sentir su aliento en mi cara, su mano tocando mi hombro, aunque cuando abría los ojos no había nadie. Después de 2 semanas de esto, recordé la advertencia en las instrucciones de la caja sobre quedar marcado si tocaba los objetos. Bajé corriendo al contenedor de basura, buscando la bolsa que había tirado, pero ya no estaba. El camión de basura había pasado, todo había sido llevado al basurero, desaparecido. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Entonces recordé que las instrucciones tenían un nombre en la esquina inferior, escrito pequeño, que yo había visto pero no había prestado atención. Era el nombre de una bruja, Doña Soledad, con una dirección en Tlaquepaque. Busqué la dirección, fui a esa casa, rogando que ella pudiera ayudarme, que pudiera explicar qué me estaba pasando y cómo detenerlo. La casa era pequeña, humilde, con un jardín delantero lleno de plantas y hierbas. Toqué y me abrió una mujer mayor, como de 70 años, que me miró con reconocimiento inmediato, como si estuviera esperándome. Antes de que yo dijera nada, ella dijo: «Tú abriste la caja». No era pregunta, era afirmación. Le conté todo, lo que había encontrado, lo que había hecho, lo que me estaba pasando. Ella me escuchó con expresión seria, y después me explicó algo que me aterró. La caja contenía un trabajo de muerte que ella había hecho años, pagado por alguien que quería dañar severamente al hombre en la fotografía. El trabajo estaba diseñado para causar desgracias progresivas, empezando con problemas menores y escalando hasta enfermedad grave o muerte. El hombre en la fotografía había muerto 2 años atrás, según ella, no por el trabajo directamente, sino por suicidio, después de que el trabajo destruyó su vida, su salud, su mente. Después de su muerte, el trabajo quedó sin objetivo, la energía quedó contenida en la caja, esperando, y cuando yo abrí la caja y toqué los objetos, esa energía me encontró, me marcó como nuevo objetivo,
transfiriendo todo el trabajo hacia mí. Le pregunté desesperado cómo detenerlo, cómo romper la conexión, cómo liberarme. Ella me dijo que había solo dos opciones. La primera era encontrar la caja original con todos los objetos intactos, traerla vuelta a ella, y ella podría cerrar el trabajo apropiadamente, desactivarlo, liberarme. Pero como yo tiré la caja en la basura y ya no existe, esa opción era imposible. La segunda opción era que ella recreara todo el trabajo desde cero, usando objetos míos, mi cabello, mi sangre, mi foto, haciendo una caja nueva que contenía el trabajo transferido de mí a la caja, y después sellar esa caja apropiadamente y mantenerla en su poder, bajo su control, para que nunca fuera abierta, que el trabajo nunca volviera a escapar. Me advirtió que nunca, el resto de mi vida, debía tocar objetos rituales que encontrara, que nunca debía abrir cajas selladas, que nunca debía curiosear en cosas de brujería que no entendiera, porque había tenido suerte esta vez de que ella pudiera ayudarme, pero que no todos tenían esa suerte, que muchos quedaban atrapados en trabajos ajenos sin forma de escapar. Yo aprendí que los objetos de brujería no son solo objetos, son contenedores de energía, de intención, de trabajos activos que siguen funcionando incluso después de que las personas involucradas mueran, y que cuando encuentras algo así, tu curiosidad puede condenarte, puede transferir hacia ti consecuencias que estaban destinadas para otra persona, y una vez marcado, tu vida puede ser destruida por algo que nunca quisiste participar, por algo que ni siquiera sabías que existía hasta que fue demasiado tarde. Me llamo Marcos, tengo 44 años. Soy periodista, trabajo investigando crimen organizado en México. Un trabajo peligroso que me ha costado amenazas, que me ha obligado a mudarme varias veces, que ha destruido relaciones porque nadie quiere estar cerca de alguien que los carteles tienen en la mira. Pero es trabajo importante. Alguien tiene que documentar lo que está pasando. Alguien tiene que contar las historias que el gobierno y los criminales quieren mantener escondidas. Hace 2 años, mientras investigaba un cartel específico en Sinaloa, empecé a escuchar rumores sobre algo que inicialmente pensé que era solo folclore, historias exageradas. Me contaron que el cartel tenía en nómina a una bruja, una mujer que hacía trabajos de magia para ellos, trabajos de protección para los líderes, trabajos de daño para sus enemigos, trabajos para encontrar traidores dentro de la organización. Al principio lo descarté como superstición. Pensé que era algo que los sicarios inventaban para explicar su buena suerte o la mala suerte de sus rivales. Pero mientras más investigaba, más nombres de personas mencionaban a la misma bruja, la Madrina, una mujer que aparentemente vivía en un rancho protegido por el cartel, que nunca salía, que solo recibía visitas de líderes importantes y que cobraba sumas enormes por sus servicios. Conseguí contactos que habían trabajado para el cartel, informantes que estaban dispuestos a hablar bajo protección de anonimato, y todos confirmaban que la Madrina era real, que los jefes la consultaban antes de operaciones importantes, que ella hacía rituales para protegerlos durante envíos grandes de droga, que ella maldecía a policías y rivales que se volvían problemáticos. Me contaron historias específicas de comandantes de policía que habían jurado acabar con el cartel y que después de semanas de éxito capturando miembros, de repente habían tenido cambios de comportamiento, volviéndose paranoicos, depresivos, algunos incluso suicidándose sin explicación. Según los informantes, esos comandantes habían sido maldecidos por la Madrina, trabajos específicos pagados por decenas de miles de dólares. Me contaron de rivales del cartel, líderes de grupos enemigos que habían sido asesinados en circunstancias extrañas, no por balaceras o emboscadas, sino encontrados muertos en sus casas sin señales de violencia, sin señales de entrada forzada, como si simplemente hubieran dejado de vivir. Autopsias mostraban fallos cardíacos o derrames cerebrales, pero la gente del cartel sabía que había sido la Madrina, que ella tenía formas de matar que no dejaban evidencia física que la policía pudiera procesar.
Decidí que necesitaba confirmar esto. Necesitaba evidencia más concreta, testimonios filmados, documentos, algo que pudiera publicar, algo que mostrara al mundo que los carteles no solo usaban armas y dinero, sino también magia, brujería, para mantener su poder. Pero todos mis intentos de acercarme a la madrina fallaban. Nadie estaba dispuesto a llevarme al rancho donde ella vivía. Nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida presentándome a ella. Hasta que uno de mis contactos, un ex sicario que había dejado el cartel y que vivía escondido, me dijo que estaba dispuesto a ayudarme, que me llevaría cerca del rancho, que me mostraría evidencia de los trabajos de la madrina, pero que tenía que prometerle que nunca revelaría su identidad, que lo mantendría completamente anónimo en cualquier publicación. Acepté, y una noche fuimos juntos hacia las afueras de Culiacán, a un área rural donde el cartel controlaba todo. Mi contacto me mostró un lugar en el monte, un claro donde, según él, la madrina hacía algunos de sus rituales más importantes, donde había altares ocultos, donde dejaba ofrendas que después eran recogidas por miembros del cartel. Llegamos al lugar como a las 2 de la mañana, con linternas, con cámaras, documentando todo. Encontramos exactamente lo que él había descrito: altares improvisados con velas negras y rojas, con fotografías de personas clavadas con alfileres, con muñecos enterrados parcialmente, con frascos sellados, con animales muertos en diferentes estados de descomposición dispuestos en patrones específicos. Tomé fotos de todo, filmé, documenté cada detalle, sintiendo que finalmente tenía evidencia sólida de algo que nadie creería sin verlo. Pero mientras estaba tomando fotos de uno de los altares, mi contacto me agarró del brazo violentamente. Me dijo que teníamos que irnos inmediatamente, que había escuchado vehículos acercándose, que probablemente era gente del cartel patrullando. Corrimos de vuelta hacia donde habíamos dejado mi carro, escondido en un camino de terracería, pero cuando llegamos, había 2 camionetas bloqueando el camino, con hombres armados esperando. Nos rodearon, nos desarmaron, aunque yo no llevaba arma, solo mi cámara. Nos separaron. A mi contacto lo golpearon, lo interrogaron por qué me había traído. Él insistió en que era solo un guía, que no sabía que yo era periodista, mintiendo para protegerse. A mí me interrogaron sobre qué estaba haciendo, qué había filmado, para quién trabajaba. Les dije la verdad, que era periodista independiente, que estaba investigando al cartel, que las fotos eran para un artículo. Me llevaron al rancho de la madrina, me metieron en una casa grande en medio de la nada y me pusieron en una habitación, esperando. Como 1 hora después, entró una mujer, mayor, como de 60 años, vestida completamente de negro, con joyas de plata, con símbolos que no reconocí. Ella era la madrina. Se sentó frente a mí, me miró con intensidad que me hizo sentir que estaba viendo dentro de mí, leyéndome en formas que no podía explicar. Me dijo que sabía exactamente quién era yo, que estaba siguiendo mi trabajo durante meses, que sabía que yo estaba investigando al cartel y que había decidido dejarme continuar porque hasta ahora yo no había publicado nada que realmente les dañara. Pero ahora, dijo, yo había cruzado una línea, había entrado a sus espacios sagrados, había documentado sus trabajos, y eso no podía permitirlo. Me dijo que tenía 2 opciones. La primera era que ella me matara ahí mismo, usando métodos que no dejarían evidencia, que mi cuerpo sería encontrado días después con causa de muerte listada como ataque cardíaco o algo natural, y que nadie sospecharía que el cartel estuvo involucrado. O la segunda, dijo, que yo aceptara su protección, que ella me haría un trabajo de protección que me mantendría vivo mientras siguiera ciertas reglas. Las reglas eran simples. Yo podía seguir siendo periodista, podía seguir investigando el cartel, podía publicar algunos artículos, pero nunca, por el resto de mi vida, podía publicar nada sobre ella, específicamente sobre sus trabajos de brujería, sobre su relación con el cartel.
si violaba esa regla, el trabajo de protección se revertiría, convirtiéndose en trabajo de muerte, y yo moriría de forma horrible e inevitable. No tenía opción real. Acepté su protección, esperando poder encontrar alguna forma de escapar de esto eventualmente. Ella hizo un ritual frente a mí. Tomó un mechón de mi cabello, una gota de mi sangre y los incorporó a un amuleto que después me colgó en el cuello, diciéndome que nunca podía quitármelo, que si lo hacía, perdería la protección inmediatamente. Me dejaron ir, me regresaron mi cámara, pero habían borrado todas las fotos y videos, no había dejado evidencia. Mi contacto no tuvo tanta suerte. Después me enteré que había sido encontrado muerto una semana después, supuestamente por sobredosis, pero todos sabían que había sido ejecutado por haber llevado a un periodista a lugares prohibidos. Desde entonces, vivo con este amuleto, este collar que no puedo quitar, que es recordatorio constante de mi derrota, de mi complicidad forzada. Sigo siendo periodista, sigo investigando el cartel, publico artículos, pero nunca menciono a la madrina, nunca menciono los aspectos de brujería, y vivo sabiendo que hay historias que no puedo contar, secretos que no puedo revelar, porque mi vida depende de mi silencio. Yo aprendí que los carteles no solo usan violencia física para mantener control, usan todo tipo de herramientas, incluyendo brujería, magia, maldiciones, y que tienen practicantes en nómina que son tan peligrosos como sus sicarios, tal vez más, porque pueden matarte sin dejar evidencia, pueden controlarte sin tocarte, pueden silenciarte sin amenazas directas, solo con el peso de saber que si hablas, morirás de formas que la medicina no podrá explicar y la policía no podrá resolver. Me llamo Elena. Tengo 29 años. Hace un año empecé a practicar brujería por mi cuenta, estudiando online, leyendo libros, viendo videos, tratando de aprender rituales y trabajos que pudiera hacer yo misma para mejorar mi vida, para atraer prosperidad, para protegerme. Era principiante, no tenía maestro, no venía de familia de practicantes. Solo era alguien curiosa que quería explorar esta área que siempre me había fascinado. Empecé con cosas simples, rituales de limpieza, baños de hierbas, velas de colores para diferentes propósitos. Nada complicado, nada peligroso. Pero conforme más aprendía, más quería hacer cosas más avanzadas. Rituales que requerían ingredientes específicos que no podía encontrar en tiendas normales. Hierbas raras, aceites especiales, objetos rituales que supuestamente tenían poder. Busqué en internet dónde conseguir estos ingredientes y todos los practicantes en foros y grupos recomendaban el mismo lugar, el Mercado de Sonora en Ciudad de México, el mercado más famoso de México para todo lo relacionado con brujería, santería y magia en general. Me dijeron que ahí podía encontrar absolutamente cualquier cosa que necesitara, desde lo más básico hasta lo más raro. Decidí hacer un viaje específicamente para visitar ese mercado. Tomé un autobús desde mi ciudad, llegué a Ciudad de México y fui directo al mercado. Es enorme, con cientos de puestos vendiendo todo tipo de cosas: hierbas, velas, amuletos, estatuas de santos y deidades, libros, todo lo que puedas imaginar relacionado con prácticas espirituales. Caminé por horas, visitando diferentes puestos, comprando cosas de mi lista, hablando con vendedores que me recomendaban productos, me daban consejos sobre cómo usarlos. Pero mientras caminaba, noté que algunos vendedores tenían secciones de sus puestos que estaban cubiertas, escondidas detrás de cortinas o en cajas bajo los mostradores. Y cuando preguntaba qué vendían ahí, me miraban evaluándome y me decían que esos productos eran solo para clientes serios, para gente que sabía lo que estaba haciendo. Mi curiosidad ganó. Insistí con uno de los vendedores que me parecía más abierto. Le dije que yo también era seria, que estaba dispuesta a pagar bien por ingredientes de calidad. Él dudó, pero eventualmente me llevó a la parte trasera de su puesto, detrás de una cortina,
donde tenía una mesa con productos que no estaban a la vista del público general. Me mostró cosas que me perturbaron, frascos con líquidos que, según él, contenían esencias de diferentes cosas. Algunos líquidos eran sangre, según él, sangre de diferentes animales, algunos sacrificados en rituales específicos. Me mostró polvos que, según él, estaban hechos de huesos molidos, de humanos, obtenidos de cementerios, usados para trabajos de muerte. Me mostró objetos personales que, según él, habían sido robados de víctimas específicas, usados para hacer trabajos de daño a distancia. Le pregunté si eso era legal, si no tenía problemas vendiendo cosas así. Se rió. Me dijo que el mercado tenía sus propias reglas, que la policía no se metía mucho, que mientras no hubiera problemas visibles dejaban que el mercado operara como siempre lo había hecho. Me dijo que todo lo que me estaba mostrando era real, que funcionaba, pero que no debía usarlo a menos que supiera exactamente lo que estaba haciendo, porque los trabajos hechos con estos ingredientes eran poderosos, irreversibles y peligrosos tanto para el objetivo como para quien los hacía. No compré nada de esa sección. Me asusté. Era más de lo que estaba lista para manejar. Pero él me dio una tarjeta. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo más específico, algo que ni siquiera él tenía en su puesto, había un lugar en el mercado, un nivel secreto que no estaba marcado en los mapas, donde vendedores especializados vendían cosas que eran completamente prohibidas, cosas que nadie debería tener acceso, pero que existían para quien supiera dónde buscar. Me dijo que ese nivel estaba en el sótano del edificio principal del mercado, que la entrada era una puerta sin marcar al final de un pasillo, que tenía que tocar 3 veces y decir un nombre específico para que me dejaran entrar. Me advirtió que no fuera a menos que estuviera absolutamente segura, porque lo que se vendía ahí no era para principiantes, era para practicantes avanzados o para gente desesperada dispuesta a hacer lo que fuera necesario sin importar consecuencias. Eso debería haber sido suficiente advertencia para mantenerme alejada, pero mi curiosidad era más fuerte que mi sentido común. Decidí al menos ir a ver, a confirmar si realmente existía ese lugar o era solo historia que vendedores contaban para impresionar. Encontré el pasillo que había descrito, encontré la puerta sin marcar al final. Toqué 3 veces y dije el nombre que me había dado. La puerta se abrió. Me abrió un hombre mayor que me miró con sospecha. Me preguntó quién me había mandado. Le di el nombre del vendedor de arriba. Él asintió, me dejó pasar y bajé por escaleras estrechas hacia un sótano que olía a humedad, a incienso, algo más que no podía identificar, algo orgánico descomponiéndose. El sótano era como otro mercado completamente diferente, más pequeño, más oscuro, con solo como 10 puestos, cada uno atendido por personas que se veían más como brujos verdaderos que simples vendedores. Y lo que vendían era perturbador, estaba más allá de cualquier cosa que hubiera visto arriba. Vi frascos con fetos, según las etiquetas, de diferentes animales, pero también supuestamente humanos, preservados en líquidos para rituales específicos de magia negra extrema. Vi órganos humanos preservados, según los vendedores, obtenidos de morgues o de cementerios, usados para trabajos que requerían partes del cuerpo humano. Vi fotografías de personas vendidas en paquetes, supuestamente de víctimas de trabajos exitosos anteriores, usadas como plantillas para hacer trabajos similares. Vi libros que no estaban publicados, que según los vendedores eran manuscritos originales de brujos poderosos que habían muerto, conteniendo rituales que nunca habían sido compartidos públicamente, rituales peligrosos que podían matar tanto al objetivo como al practicante si se hacían incorrectamente. Y lo más perturbador, vi lo que parecían ser niños, no niños reales, sino muñecos de tamaño real, pero hechos en formas que se veían demasiado reales, con cabello humano real, con dientes humanos reales, con ropa manchada de lo que parecía sangre. Según el vendedor, estos eran usados para trabajos extremadamente oscuros, trabajos que involucraban intercambio de vidas, donde para salvar una vida tenías que ofrecer otra, o para matar a alguien específico tenías que ofrecer tu propia vida o la vida de alguien cercano. Me aterré. Me di cuenta de que había entrado a un lugar donde no debería estar, un lugar donde se vendían cosas que nadie debería tener acceso,
donde se facilitaban crímenes, donde se permitía que magia más oscura existiera sin regulación. Intenté salir inmediatamente, pero el hombre que me había dejado entrar bloqueó la escalera. Me dijo que ahora que había visto este lugar, tenía dos opciones. La primera era comprar algo, cualquier cosa, aunque fuera el ítem más barato, para demostrar que era cliente serio y no solo curioso. Si compraba algo, podría irme y volver cuando quisiera. Sería considerada parte del círculo de personas que conocían este lugar. La segunda, si me negaba a comprar algo, era que tendría que hacer un juramento de silencio, un juramento mágico, donde si alguna vez hablaba de este lugar con alguien que no fuera practicante de confianza, sufriría consecuencias graves, enfermedad, accidentes, posiblemente muerte. No quería hacer ninguna de las dos, pero estaba atrapada. Finalmente, para salir, compré lo más inofensivo que pude encontrar, una vela negra que, según el vendedor, estaba cargada con intención específica de protección contra enemigos. Pagué, me dieron la vela en una bolsa y me dejaron ir. Subí las escaleras, salí del mercado, volví a mi ciudad y nunca volví. La vela la tiré en cuanto llegué a casa. No quería tener nada de ese lugar en mi casa. No quería ninguna conexión con lo que había visto. Pero durante semanas después, tuve pesadillas sobre ese sótano, sobre los objetos que había visto, sobre los vendedores que parecían saber demasiado de mí con solo mirarme. Dejé de practicar brujería completamente. Me asusté demasiado hacia dónde podría llevar, de lo que existía en los niveles más profundos de esa práctica. Yo aprendí que hay mercados dentro de mercados, niveles de acceso basados en cuánto estás dispuesto a saber, cuánto estás dispuesto a pagar y cuánto estás dispuesto a arriesgar. Y que el mercado de Sonora, que parece inofensivo desde afuera, con turistas tomando fotos de velas de colores y hierbas, tiene sótanos secretos donde se venden cosas que legalmente no deberían existir, moralmente no deberían ser permitidas, pero que existen porque hay demanda, porque hay gente dispuesta a pagar cualquier precio por poder, por venganza, por control.